resfriada. Ahí empecé a grabar. Bueno, buenas tardes a todos los que estamos presentes. Ya saben que tienen que poner su asistencia en el chat, así lo vamos tomando. Y bueno, vamos a arrancar un poquito. Nos quedó poquito de la unidad uno para charlar en clases, pero para los que no estuvieron o para dar un poquito de orientación, vamos a empezar haciendo un repasito pequeño. Nos acordamos que la clase anterior estuvimos hablando de lo que es el medio ambiente laboral. Estuvimos charlando de que el medio ambiente laboral no son únicamente las condiciones edilicias en las cuales se desarrollan las personas, sino que se conforma de todos los factores que puedan de alguna u otra manera influir en el desempeño del trabajador y por supuesto también de su salud. También habíamos hecho la distinción entre el riesgo, habíamos hablado de que el riesgo era toda situación, elemento o acto que pueda generar un potencial daño, y también habíamos hablado que eso se convertía en riesgo cuando estamos expuestos a ese peligro, en este caso, en el de ustedes sería en ocasión del trabajo, eh, y que a la consecuencia directa de este peligro se puede ocasionar lo que ustedes ya saben que puede ser la consecuencia del daño, que puede ser ya sea una lesión física, problemas en la salud psíquica y demás. Esto que estamos hablando de que vemos al trabajador como salud en integral y no solamente a lo que son las lesiones físicas. Entonces, después hablamos de que para evitar todas estas cuestiones, lo que tenemos que hacer es trabajar justamente como lo hace la higiene y seguridad en la prevención integral para no actuar una vez que se produce el daño, sino que actuar de manera preventiva. Fabi, ¿quieres adelantar un cachitito los ¿Sí? cuadritos? O para que lo puedan ir viendo. Yo. Em, Dale. bueno, una cuestión importante que quiero decirles ahora es que a modo de entendimiento a futuro vamos a hablar un poquito de los pasos que son los más importantes y de la forma en que actúa la higiene y seguridad para prevenir, que no se, lo vamos a hacer muy por encima porque esto conforma una parte de la unidad 3 donde la vamos a desarrollar bien, pero sí quiero que lo tengan en cuenta para que ustedes lo vayan pensando, para que podamos ir viendo casos o lo que veíamos el otro día cuando algunos de los compañeros compartían algunas inquietudes o experiencias de sus trabajos. Habíamos dicho que la primera cuestión siempre cuál era la identificación de los riesgos. Si no identificamos todos los peligros, obviamente que no vamos a poder actuar sobre ellos porque claramente no estamos sabiendo por dónde empezar y dónde actuar. Entonces también habíamos hablado de que hay muchas maneras de hacerlo, de que esta disciplina técnica no solamente cuenta con la simpleza de la observación diaria, que es lo más importante, sino que también cuenta con protocolos, con herramientas específicas, con leyes y apoyada en otras ciencias para poder hacer de una manera más determinada esta identificación. Esto lo vamos a ver en la unidad número 3, pero quiero que lo tengan en cuenta. Una vez que tenemos identificados los riesgos, que también los vamos a ver de manera más específica en la próxima, perdón, en la unidad número 3, podemos hablar de algunos tipos de riesgos. ¿Alguien se anima a decir riesgos que podemos identificar en un ambiente laboral, en este caso, por ejemplo, en una oficina de la universidad? Por ejemplo, riesgos pueden ser cables mal conectados o cables en el piso, sueltos, Claro, por ejemplo, eso está bien. Transportes con alguna trincheta, por ejemplo. Está bien como ejemplo, pero recuerden lo que hablamos. Tenemos situaciones peligrosas o actos o elementos a los cuales que son peligros y cuando nos exponemos se transforman en un riesgo de daño para nuestra salud. Entonces, ¿cuál sería el riesgo, por Trabajo puede ejemplo, ser en el una caso de opción. los cables pelados? Es bastante simple. Que los Tenemos que toquemos. identificar, yo digo cables bueno, sueltos que estén en Riesgo el piso que no eléctrico. se pueda tropezar. El El riesgo riesgo eléctrico. sería lo que pasaría Un con ese riesgo peligro. eléctrico. Riesgo de incendio. claro, ahí va mejor. El riesgo no sería lo que pasaría, sino el riesgo es la exposición al peligro. La exposición.
El riesgo sería que el cable esté pelado, el peligro, perdón, sería que el cable esté pelado ahí en el suelo. El riesgo sería que nosotros nos expongamos a ese peligro, por ejemplo, queriendo agarrarlo para resguardarlo o por cualquier otra ocasión. Y si eso nos pega, por ejemplo, una descarga eléctrica, ese sería el daño que nos ocasiona a nosotros. Pero ¿por qué les digo? Esto simplemente que quiero que tengan en cuenta que tenemos diferentes tipos de riesgo. Cuando les preguntaba, por ejemplo, por el riesgo del cable, estamos hablando pura y exclusivamente de riesgo ¿qué? De riesgo eléctrico. Es por eso que vamos a empezar a diferenciar bien que tenemos diferentes tipos de riesgo y que a medida que vayamos desglosándolo un poquito más, vamos a ir hablando de medidas que podemos tomar. Perdón, no escuché. Por eso les digo que la unidad número 1 es bastante contemplativa de casi todo el programa y por ahí no nos ponemos a desarrollar bien todo porque son temas que van más adelante, pero a mí me interesa que vayamos a las cuestiones simples, que son estas, como por ejemplo, identificar que si tenemos un riesgo que implica actividad eléctrica, tenemos un riesgo eléctrico. Si tenemos un riesgo que implica que algo se pueda incendiar o explotar, tenemos un riesgo de incendio o un riesgo de explosión. Si tenemos, por ejemplo, exposición a bacterias en un laboratorio, tenemos un riesgo biológico. No se preocupen por entenderlo ahora o por querer saberlo, porque lo vamos a ver más adelante, pero sí quiero que entiendan los conceptos básicos para que nos podamos manejar de la mejor manera y porque es súper importante que ustedes entiendan lo que es el peligro, lo que es el riesgo y lo que es el daño. ¿Por qué? Porque obviamente no todos los riesgos se tratan de la misma manera y porque también hay riesgos que tenemos todos los días y que son más básicos y hay otros que sí ya tienen más que ver con una cuestión edilicia o con una cuestión de trabajos que implican riesgos más importantes o más específicos dentro de lo que es la materia. Entonces, una vez que tenemos identificados los riesgos, que nosotros los vamos a tener cuando los identifiquemos de la siguiente manera, por los nombres que les decía. El tipo de riesgo, por ejemplo, riesgo eléctrico, por ejemplo, riesgo de explosión. Una vez que nosotros los tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué piensan que es lo que tenemos que hacer con esos riesgos? Intentar de minimizarlos. Primero Bien, evitar. de solucionarlos, mejor dicho. Solucionar el Prevenirlos. Profe, una consulta con esto Sí, de la diferencia entre peligro y riesgo. lo Nosotros, en volvemos realidad, lo el- volvemos a el- decir todas las veces que sea necesario. no, no, pero, digo, nosotros Disminuir. en la identificación, ¿no identificamos el peligro primero? Digamos, porque si no hay exposición, a eso no habría riesgo. Entonces, es como que primero identificaríamos el peligro de que ocurre ese riesgo, digamos. Sí, Correcto. en higiene y seguridad, técnicamente, en lo que es las etapas para generar este proceso, se habla de identificación de riesgos, pero tienen razón de que mejor, si quieren, acá, por lo menos hasta que lo aceitemos y lo entendamos más, sí, estamos identificando peligros. Pero en el caso de que sea un espacio en el cual nosotros mismos trabajamos, es decir, que estamos expuestos a ese peligro, más allá de que no agarremos el cable, estamos conviviendo con eso, estamos expuestos al riesgo, al peligro, perdón, aunque nosotros no lo hagamos de manera voluntaria. Hay muchas veces, por ejemplo, que se dan cuestiones de que nosotros no nos enteramos y estamos expuestos. Por ejemplo, tenemos una, no sé, una heladera, una pava, un artefacto que está con corriente, que para nosotros es invisible o que está en corto, está electrificado y nosotros lo tocamos y tenemos un contacto indirecto. Y en realidad no nos estamos exponiendo de manera consciente a ese peligro, pero sí puede suceder. Por eso en higiene y seguridad hablamos de identificación de riesgos porque estamos hablando técnica y exclusivamente de espacios donde se está generando una labor. Nosotros, los higienistas, trabajamos sobre espacios pura y exclusivamente de trabajo. Entonces, todas las personas que pasan por ese espacio están de alguna u otra manera expuestas a ese peligro, aunque obviamente hay cuestiones en las cuales sí nos exponemos de manera más directa, como hablábamos el otro día, por ejemplo, de agarrar una máquina que está en mal estado o que vemos claramente que no tiene las protecciones, que es un peligro de por sí y nos exponemos haciéndolo de la misma manera. Bueno, Puedo, Javi, recuperate puedo, la cámara. perdón, Ana, puedo, Sí, para que quede claro el concepto, por ahí para cerrarlo, si no
no queda como, nada, no genera confusión. En base a lo que consultaron recién, digamos, el peligro se identifica y el riesgo se evalúa. Por eso el riesgo es la gravedad por la probabilidad. O sea, Claro, peligros, lo vamos a ver más adelante, hay básicamente son 6 tipos de peligros, que ya lo vamos a ver, van a ser físicos, biológicos, bacteriológicos, eh, esos son químicos, por ejemplo, esos son los peligros. Por ejemplo, el riesgo eléctrico se puede considerar un riesgo físico, porque digamos, la electricidad va a pasar atrás del cuerpo y va a generar un daño. Bueno, ese daño, que sería la gravedad por la probabilidad de que uno pueda tocar un cable pelado o que esa pava eléctrica que recién mencionaba Ana tenga corriente y genere un contacto directo, es el riesgo. Entonces, el peligro se identifica y el riesgo se evalúa. ¿Por qué por evaluamos el eso, riesgo? Porque el riesgo por puede eso ser les preguntaba, mayor o Javi, menor disculpa. en función de la exposición, digamos, o de la probabilidad que exista de que uno se quede electrocutado. En el ejemplo que dio la clase pasada a uno de los compañeros, una de las chicas que mencionaba que ella en su oficina tenía un cable que estaba con exceso de Que se tensión, digamos. sobrecalentaba, aparentemente. Claro, se recalentaba y sacaba chispas. Bueno, ahí el riesgo es alto. O sea, ¿el riesgo cuál puede ser? Puede haber un riesgo de incendio, porque ese cable se puede prender fuego o puede prender fuego papeles o cosas que hay alrededor. O también puede haber un riesgo de electrocución por contacto con ese cable, por estar en esas condiciones sin su protección o aislación este, contra la corriente. Entonces, ahí, ¿cuál sería el peligro? El cable con corriente y el riesgo podrían ser varios. O sea, los riesgos pueden ser varios. Pueden ser riesgo de incendio causado ese cable, digamos, que está recalentado o un riesgo de electrocución por contacto con ese cable. Esas son las cosas Excelente. que tienen que quedar, creo que más presentes, ¿no? Y claro. Excelente, excelente como lo explicaste, Javi. Por eso yo les preguntaba recién, antes de continuar, qué creían que hacíamos después de identificar esos peligros. Y ustedes me decían, algunos me decían eliminarlo, tratar de minimizarlo y demás. La siguiente etapa a la identificación de los riesgos, de los peligros, es la evaluación que hacemos sobre eso que ya identificamos. ¿Por qué? Necesitamos evaluarlo para entender el nivel de riesgo que esto nos implica. Y ahí apareció un poquito el concepto de que hablaba Javi, que lo vamos a ver más adelante para que no se saturen con contenido. Nosotros en Higiene y Seguridad mantenemos trabajamos con una fórmula, que es una fórmula sencilla, pero que nos ayuda a determinar estos niveles de riesgo de los que hablábamos, que es la probabilidad por la consecuencia. Cuando hablamos de la probabilidad, sería la probabilidad de que ese riesgo se manifieste, ocurra y cause un daño. Tenemos una probabilidad que va a ser, más adelante les voy a mostrar obviamente cómo se hace una matriz de riesgo, cómo lo evaluamos y cómo lo podemos ver objetivamente, ¿no? Porque esto no es que nosotros identificamos y evaluamos a nuestro criterio, sí, por supuesto que lo hacemos, porque somos los profesionales que están, para eso se necesita el conocimiento, que están capacitados, que pueden ver la realidad y que pueden trabajar sobre eso, pero también tenemos direcciones para poder hacerlo de una manera correcta. Entonces, vamos a tener probabilidades que van a ser bajas, medias, altas, y también tenemos que evaluar la consecuencia, que también puede ser leve, moderada o grave. ¿Para qué hacemos esta evaluación? ¿Para qué piensan que hacemos la evaluación? De saber si tenemos probabilidad, por ejemplo, baja y consecuencia leve o probabilidad alta y consecuencia alta, si llegamos a esa conclusión. Calculo que para establecer prioridades. Claro, Ir excelente. Para, Excelente. para avisar, para Y avisar el a lugar los del seguro, para saber Hacemos si esta evaluación, hacemos esta evaluación justamente como dijo la compañera, para priorizar la actuación que vamos a hacer sobre estos riesgos que identificamos. Hay riesgos que nos van a decir automáticamente, esto tiene una probabilidad de que ocurra una consecuencia grave y la probabilidad es alta. Entonces,
La prioridad es para hacer sobre ese riesgo que tenemos presente ahora para evitar que te causen el daño. Después vamos a tener otros daños que, según nuestra evaluación, son menos probables porque tienen consecuencias más leves, y no es que no vamos a trabajar sobre eso, porque acá trabajamos integralmente, no es que solamente tenemos que ponernos a trabajar cuando tenemos un cable pelado, sino que se trabaja sobre todo, pero obviamente vamos a establecer prioridad de acción y de actuación sobre los que tengan prioridad en este caso, y para eso es que hacemos la evaluación, y ya lo, como les decía, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es para que lo tengan en cuenta. Después de que nosotros evaluamos todo esto, recién ahí sí vamos a pasar a la tercera etapa, que es la parte de control y de acción. Ahí es donde establecemos las medidas y las operativas que tenemos para, en este caso, no les quiero decir, como ya hablamos, eliminar totalmente el riesgo, porque lo que ya hablamos es que no todas las veces se puede eliminar un riesgo de manera significativa. Sí, Andrés. Y gracias por mirar, no encuentro la manita. Sí, dentro de esa evaluación se me viene a la mente qué nivel de dificultad tiene el problema, digamos, a ver si uno lo puede resolver o no. También ahí también viene la evaluación de riesgo, me parece. Decir, bueno, un Sí, cable usted, pelado, donde se enchufo, le encinto, pero si es un problema eléctrico más grande, decir, no, bueno, tengo que llamar de mantenimiento porque es lo que algo pasa que es se... que ese pensamiento no es que esté mal de querer resolver en la medida en que lo podamos hacer, pero por ejemplo, tenemos que entender que en este caso, por ejemplo, encintar un cable, aunque lo hagamos con cinta aisladora, no es una medida efectiva para eliminar ese riesgo, ni para reducirlo. Específicamente, en este caso, sí, si tenemos la posibilidad de hablar con personal de mantenimiento, con el personal de seguridad, es que tenemos que resolverlo de la manera correcta para que esto sí actúe como manera preventiva y no como una manera reactiva a algo que va a pasar y lo vamos a solucionar momentáneamente. Por eso esto es una materia muy interdisciplinaria y por eso es como vamos a ver ya cerrando la unidad, es que se demanda esfuerzo de todas las partes que integran. Y como hablábamos también en la clase pasada, sostener un medio ambiente laboral en las mejores condiciones para proteger la salud y también las instalaciones es un proceso continuo y que se hace todos los días y que por supuesto necesita compromiso, no solamente de la persona que está todos los días ahí, de mantenimiento, de las autoridades, de los profesionales de higiene y seguridad. Es un trabajo que se da realmente en conjunto, aunque obviamente que hay algunas acciones y operaciones que las tiene que hacer, por supuesto, personal especializado para esto. A ver, si tengo un calefactor que está quemando mal, y mi primera opción va a ser cerrar el gas, pero no va a ser la opción definitiva de la resolución, sino que vamos a tener que, obviamente, contar con un profesional que esté matriculado y que lo pueda resolver efectivamente, para que a futuro esto no vuelva a pasar. Y también así vamos creando la cultura preventiva, porque si siempre vamos atando las cositas con alambre, tarde o temprano, suceden los accidentes. Entonces, no vamos a hablar mucho de esto, pero sí tenemos maneras de controlar los riesgos. La primera es la que venimos hablando hasta recién, es la eliminación, que obviamente es la forma por excelencia de no exponernos al riesgo, pero como dijimos también, no se pueden eliminar los riesgos. Si les tengo que dar un ejemplo, por ejemplo, no sé, en la Facultad de Agronomía trabajan con, o en la Facultad de Química trabajan con sustancias químicas que pueden ser tóxicas para la salud. Nosotros agarramos, miramos la ficha de seguridad de esa sustancia, que es la principal manera, en este caso, de identificar los peligros que trae, porque tenemos que leerlo y saber desde a qué nos arriesgamos hasta lo último que es una cuestión de primeros auxilios en el caso de intoxicación. ¿Qué hacemos? Entendemos, bueno, este solvente, por ejemplo, lo usamos para tal cosa. ¿Hay manera de que reemplacemos, de que saquemos este solvente de nuestro proceso? ¿Hay manera? Si hay manera de sacarlo, lo sacamos. Si no podemos, intentamos ver si podemos hacer el segundo paso, que puede ser la sustitución. Por ejemplo, sustituirlo por un agente que sea menos tóxico. O Después puede ser tenemos, de logística.
Perdón, no escuché. Puede ser de logística, porque las sustancias químicas no se ponen por gusto, sino eh, por su reacción entre los químicos. Claro, por eso lo que les quiero explicar es que a veces Van sí o sí ordenando. estamos expuestos a determinados peligros que se transforman en riesgo y que la exposición es inevitable y que no siempre se puede eliminar. Yo se los voy a mostrar después bien en una pirámide, en lo que es la unidad 3, pero vamos a ver que tenemos 5 fases o 5 formas de controlar el peligro. Primero tenemos la eliminación, que ya sabemos que no se puede dar siempre. Si no La podemos eliminar, sustitución. podemos trabajar con la sustitución. Si tampoco podemos sustituirlo, tenemos controles de ingeniería, que para decírselos de Ingeniería. alguna manera más Bueno, fácil de entender, son medidas que se toman, que en general conllevan un cambio en el espacio de trabajo. Por ejemplo, cuando estamos expuestos a ruido, una cámara insonorizadora, por ejemplo, ¿no? Que son controles de ingeniería, se llaman así porque son acciones que se hacen en el espacio físico de trabajo y que obviamente, en este caso, tienen que ver con una aislación que se puede dar. ¿Qué pasa? A lo mejor tampoco podemos tener un control de ingeniería porque no siempre se puede. Pasamos a lo que son los controles administrativos. Por ejemplo, rotación de tareas, menor horario de exposición. Cuando vamos reduciendo de esa manera, tenemos la última barrera, que quiero que sepan que es siempre, y es muy importante que lo entiendan, que son los elementos de protección personal, que generan una barrera directa entre la persona y el riesgo. Por ejemplo, los protectores auditivos. Por ejemplo, los guantes cuando trabajamos con sustancias tóxicas. Por ejemplo, una mascarilla filtrante también para no inhalar partículas tóxicas y demás. Este orden lo van a tener que saber muy bien, pero quiero que sepan que es material de la unidad 3, pero que me interesa que entiendan que tenemos varias etapas y varias fases para poder trabajar con un riesgo y después, obviamente, el universo de cuestiones que se pueden hacer